vamos a hablar del esqueleto de la pelvis. Recuerden que la pelvis era una parte de las regiones que tenía el tronco. ¿Se acuerdan que decíamos que el tronco se dividía en tórax, abdomen y pelvis? Bueno, acá tenemos una imagen de la pelvis ósea, es decir, la parte de la pelvis formada por huesos. Esta pelvis ósea está formada por 4 huesos, que son los 2 huesos ilíacos o coxales, que es este que se ve acá de un lado, este que se ve acá del otro, y que se unen adelante en la línea media, y hacia atrás por el sacro y el coxis, que ya lo vimos en columna vertebral. Pero vamos a repasar un poquito. Si vamos hacia atrás y repasamos la columna, ¿se acuerdan que teníamos las 7 vértebras cervicales, las 12 vértebras dorsales, las 5 vértebras lumbares, y después teníamos el sacro y el coxis? Este sacro, ¿sí?, que acá lo vemos de frente, acá lo vemos de perfil, si lo vemos de frente tiene forma triangular, pero si lo vemos de perfil tiene una curvatura normal, porque eso aumenta el espacio pélvico para los órganos que van adentro de la pelvis. ¿Sí? Este sacro está formado por la fusión de 5 vértebras sacras que se unen y se fusionan en la vía intrauterina y terminan formando un solo hueso, de forma triangular, cuyo triángulo tiene una base superior y tiene un vértice inferior, y a su vez está formado por esas cinco vértebras fusionadas entre sí, pero que si uno lo ve de perfil tiene una concavidad hacia adelante. ¿Sí? Y después abajo tenemos el coxis, que se puede escribir con una X y una S, se puede escribir de otra manera también, que está formado por la unión de 3 a 5 vértebras. Eso sería, o esos son los huesos que cierran a la pelvis ósea por detrás. ¿Sí? El sacro, que lo vemos acá, y el coxis, que acá está tapado. Ahora, del sacro hacia adelante y hacia afuera tenemos este otro hueso que se llama hueso ilíaco o coxal, y este lo mismo, el derecho y el izquierdo, que se unen en la línea media en lo que se llama sínfisis del pubis, que esta sínfisis del pubis está a la altura donde crece el vello púbico, tanto en el hombre como en la mujer, para que ustedes tengan una referencia de dónde se encuentra este hueso que se une en la línea media. Bien, vamos a explayarnos un poquito más primero en lo que es el sacro y el coxis y después avanzamos con la pelvis. Entonces el sacro, como dijimos, es un hueso triangular de base superior, de vértice inferior, formado por la unión de 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacras, que tiene acá una cara articular que se va a articular, llamada promontorio, que se va a articular con con la última vértebra lumbar. La quinta vértebra lumbar se apoya acá, como lo vemos en esta imagen. Perdón que yo voy y vengo, Como vemos en esta imagen, la quinta vértebra lumbar a través del promontorio articula con el sacro. ¿Sí? Entonces, el sacro tiene, además de esta carilla articular para la quinta lumbar, tiene las aletas del sacro, que las aletas del sacro, que son esta y esta, se articulan con los huesos ilíacos. Volviendo para atrás, la aleta del sacro es esta y esta que articula con los huesos que forman la pelvis, o los huesos ilíacos o coxales. Después vemos que en el sacro, si lo vemos de atrás, tiene un canal medular por donde pasa la médula espinal y tiene los agujeros por donde salen los nervios de la médula espinal. ¿Sí? Al igual que el resto de la columna. ¿Se acuerdan que por dentro de la columna vertebral pasaba la médula espinal que llevaba la información a través de los nervios a cada uno de los órganos y tejidos? Entonces eso es lo que hay que aprender del sacro. ¿Sí? Forma triangular de base superior, vértice inferior, formado por la fusión de 5 vértebras, tiene un promontorio que se articula con la quinta vértebra lumbar y las aletas del sacro que se articulan con los huesos ilíacos para formar la pelvis. Hacia abajo tenemos el coxis. Acá ven cómo se puede escribir coxis también, como les decía. Tenemos el coxis, que está formado por la fusión de 3 a 5 vértebras coxigias. Ya por ahí no pasa médula, ¿sí? Y nada, simplemente es también triangular, de base superior y de vértice inferior. El sacro y el coxis cierran a la pelvis por detrás. Volviendo a la imagen anterior, a ambos lados entonces del sacro y del coxis se articulan los huesos ilíacos o coxales. ¿Sí? Hueso ilíaco o coxal. Este es uno, este es otro, que hacia atrás se articulan con el sacro y hacia adelante se articulan entre sí a través de un cartílago, formando la sínfisis del pubis.
Este cartílago es el que permite durante el parto que la pelvis femenina se expanda un poquito apenas para permitir el pasaje de la cabeza del recién nacido. También la pelvis femenina, como ven en esta imagen, tiene un agujero o una cavidad pélvica más redondeada, en cambio la cavidad pélvica masculina es más triangular. Sí, hay una pequeña diferencia, pero bueno. Entre una y otra, acá lo vemos más de arriba, vemos el sacro, el coxis, y vemos cómo el hueso ilíaco se articula con la aleta del sacro y después se articula en la línea media con el otro sacro, perdón, el hueso coxal se articula con la aleta del sacro y se articula en la línea media con el otro hueso coxal ilíaco, formando la sínfisis del pubis, que es a donde crece el vello púbico. Bien, ahora, yo pretendo que de este hueso ustedes aprendan algunas cosas que van a ser puntos de referencia anatómica para distintas eventualidades, para describir o ubicar órganos y para determinadas patologías. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Primero vamos a ver que en la cara externa, la parte externa del hueso, tenemos la cavidad cotiloidea. ¿Sí? Esta cavidad cotiloidea que estoy marcando acá es la que se va a articular con la cabeza del fémur y va a formar la articulación de la cadera. Porque todo esto que vemos acá se llama pelvis. ¿Y qué es cadera? Cadera es la articulación, es a donde articula la cavidad cotiloidea con la cabeza del fémur. Por lo tanto, si uno se fractura a este nivel o acá, se fractura la pelvis. Para fracturarse la cadera, lo que se fractura es la cabeza del fémur. ¿Sí? Acá vemos, esta es una imagen de un reemplazo de cadera, pero esta es la cavidad cotiloidea y esta que es la cabeza del fémur entra dentro de la cavidad y esta es la articulación de la cadera. Decir cadera es como decir hombro, que la articulación del hombro está formada por la cabeza del húmero y el omóplato. Bueno, la articulación de la cadera está formada por la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea del hueso ilíaco o hueso coxal. Bien, entonces cuando hay una fractura de cadera, en realidad lo que se está fracturando, ¿sí?, es el cuello, porque el fémur tiene un cuello mucho más pronunciado, tiene una cabeza y un cuello. Se fractura el cuello del fémur a este nivel en las fracturas de cadera habituales. Recuerden que el otro es pelvis. Por lo tanto, en esta pelvis, en esta parte externa, acá tenemos la cavidad cotiloidea que articula con la cabeza del fémur, formando la articulación de la cadera. Y después tenemos otra parte que quiero que aprendan, importante, que es todo este borde superior, ¿sí?, que es la cresta ilíaca, que acá lo nombra, cresta ilíaca. La cresta ilíaca vendría a ser el borde superior donde uno apoya al nene. ¿Vieron cuando tiene un nene chiquitito que lo apoyan ahí en la cintura? Bueno, lo están apoyando en la cresta ilíaca. ¿Por qué es importante? Porque después nosotros, cuando veamos a un paciente, o ya lo vimos en realidad cuando vimos las 9 regiones del abdomen, ¿se acuerdan la raya, que la última raya que dividía horizontal iba de la cresta ilíaca de este hueso a la cresta ilíaca de este hueso? Y eso dividía las regiones del medio, que eran fosa ilíaca derecha y mesogastrio, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, de la fosa ilíaca, hipogastrio y la otra fosa ilíaca. Por lo tanto, la cresta ilíaca, que es ese borde que tiene arriba el hueso, es importante que la conozca. Y ese hueso termina en esto que está acá, que no está marcado, que quiero que ustedes lo marquen en su cuaderno, en su apunte. Esto que está acá es la espina ilíaca anterosuperior. La espina ilíaca anterosuperior es un punto de referencia, por ejemplo, para buscar el punto del apéndice, el punto apendicular, que lo van a aprender el año que viene. Pero sabiendo dónde está la espina ilíaca anterosuperior, a 2 dedos para adentro y para arriba tenemos el apéndice. Por lo tanto, es un punto de referencia. Bien, entonces tenemos. ¿Qué aprendimos de este hueso? Entonces, se llama hueso ilíaco o hueso coxal, que tiene una cavidad cotiloidea para la cabeza del fémur, que tiene todo un borde superior que se llama cresta ilíaca, que es todo el reborde que nosotros palpamos a la altura de la cintura, ¿sí?, donde apoyamos a los nenes cuando lo cargamos encima. Segundo punto, entonces, es la cresta ilíaca. Tercer punto, es la espina ilíaca anterosuperior. Si es anterosuperior significa que hay otra que está por debajo, anteroinferior, y hay otras posteriores. Pero quiero que aprendan esta, la anterosuperior, que es a donde termina la espina ilíaca. Es cuando ustedes se tocan adelante, ¿sí?, un huesito como que sobresale, una pequeña punta, esa es la espina ilíaca anterosuperior. Bien,
Después, ¿qué otra cosa? Que en la línea media con el del otro lado se articulan formando la sínfisis del pubis. Y bueno, y esta parte se llama isquio y esta parte se llama pubis, pero eso no es tan importante. Entonces, vuelvo a decir, tienen que aprender la cavidad cotiloidea o acetábulo, tienen que aprender la cresta ilíaca, que es el borde superior, la espina ilíaca anterosuperior y esto que está acá, que es la sínfisis del pubis, que es la unión de los dos huesos en la línea media a través de un hueso, de un grueso cartílago. Entre ambos huesos ilíacos o coxales, más el sacro y el coxis, forman el esqueleto de la pelvis. Y no se confundan entonces pelvis con cadera. Pelvis es todo esto que está acá y la cadera es la articulación de esta cavidad con la cabeza del fémur y el cuello del fémur. Esa es la cadera. Es como confundirse el omóplato con el hombro. El omóplato es el hueso triangular que se apoyaba en las costillas, que se articula con la cabeza del húmero. ¿Sí? Pero el hombro es la articulación del omóplato y el húmero. Pero una cosa es húmero y otra cosa es omóplato. La cadera es la articulación de la cabeza y cuello del fémur con esta cavidad. Pero una cosa es fémur y otra cosa son los huesos de la pelvis.